El secreto de un pez martillo. El cuello más largo desde los dinosaurios. Todas las formas de la naturaleza, por muy extrañas que nos parezcan, han evolucionado como resultado de la lucha por la supervivencia. Su cabeza es muy rara. Aunque la forma más extraña de todas es la de los corredores bípedos que conquistaron el globo. Los humanos tenemos una forma peculiar. Ningún otro animal tiene una forma que se le asemeje. ¿Por qué tenemos la forma que tenemos? Seguidamente, en evolución. La historia definitiva de la supervivencia. Evolución. Al principio, hace 3.500 millones de años, la forma de los seres vivos era la de una célula. Pero a medida que las formas de vida evolucionaron y emergieron los primeros animales primitivos, el aspecto que adquirieron esas formas de vida determinaría en gran medida su muerte o su supervivencia. La forma es fundamental a la hora de que un animal sea como es. Influye en cómo interactúa con su entorno y en cómo interactúa con otros organismos, con su propia especie y con otras especies. La forma tiene mucha importancia. En la actualidad, los animales presentan formas tan variadas que, tomados en conjunto, cada uno de ellos empieza a parecernos más extraño e ilógico que el siguiente. Hay muchísimos animales raros en el mundo. El pangolín es un animal de un aspecto extrañísimo. El aspecto del murciélago de cara arrugada también es muy peculiar. Por no hablar del oso hormiguero, el mundo está lleno de todo tipo de animales raros. Sin embargo, todos esos cuerpos extraños han evolucionado con un único objetivo: sobrevivir. Y pocas especies llevan tanto tiempo en el planeta como los tiburones. Hace 400 millones de años, los tiburones evolucionaron. Al principio adoptaron muchas formas distintas. Pero en cuanto se desarrollaron sus cuerpos hidrodinámicos en forma de torpedo, con mandíbulas bajas y atrasadas, se convirtieron en los depredadores dominantes. Su forma fue un éxito y han cambiado poco desde entonces. Y entonces, ¿por qué hace 20 millones de años surgió una nueva clase de tiburón que ha sobrevivido hasta hoy? Hablamos del pez martillo, cuya extraña forma sigue asombrando a los científicos. En los manglares de Florida, el biólogo marino Steve Cayura persigue peces martillo en nombre de la ciencia. Está ahí, a estribor. Ahora ha avistado a una cría. Pero un pez martillo adulto puede alcanzar los 6 metros y su cabeza puede llegar a tener una longitud transversal de 120 centímetros. Esto es una cornuda tiburo. Es una de las especies de pez martillo con el martillo más pequeño. Cayura somete a los peces martillo a pruebas en su laboratorio. Busca pistas que expliquen cómo pudieron evolucionar y sobrevivir estos animales que tienen una forma tan extraña y cuyo número solo representa el 3% de todos los tiburones. Los primeros peces martillo aparecieron hace 20 o 25 millones de años. Lo que significa que solo han compartido alrededor del 5% de la historia evolutiva del tiburón. Al principio, los biólogos no lograban explicarse el porqué de tan extraña cabeza. Hay muchas teorías. El pez martillo podría utilizar su cráneo para inmovilizar a las mantas el tiempo suficiente para devorarlas a mordiscos. Otra teoría apunta a la maniobrabilidad del pez martillo y a su capacidad de dar giros muy cerrados. Se dice que podría utilizar su cabeza de la misma forma que el piloto de un caza emplea las alas para perseguir a sus enemigos más esquivos. Cayura tiene una idea diferente. Todos los animales, incluidos los humanos, liberan una débil carga eléctrica cuando late su corazón o mueven un músculo. Todos los tiburones pueden percibir esta electricidad que les rodea a través de cientos de diminutos poros oscuros repartidos por su cabeza. Los tiburones confían en estos receptores eléctricos para encontrar a los animales que descansan en el lecho marino, incluso cuando están camuflados o completamente inmóviles. Cayura piensa que la extraña forma del pez martillo podría proporcionarle ventaja a la hora de cazar. Así dispondría de un radar de mayor amplitud que explicaría la peculiar forma de su cabeza. Nadie había puesto a prueba esta teoría hasta ahora. Aquí tenemos un gran tanque de agua con una pareja de cornudas tiburo y un tiburón limón.
Lo que voy a hacer es colocar esta placa en el fondo del tanque. También he colocado 2 blancos o dianas con electrodos debajo de la placa. Los blancos están conectados a una caja situada en el exterior que emitirá impulsos eléctricos. La idea es activar uno de esos 2 electrodos para que los tiburones se acerquen y los muerdan como si fueran una presa natural. La ayudante de Kayura le añade un aroma irresistible al tanque de agua. Aroma de pez. El olfato le permite a un tiburón detectar desde una gran distancia a un pez que está sangrando y acercarse a él. Debido a la situación de sus ojos y de su boca, a la hora de dar la dentellada final, el tiburón nunca ve lo que está comiendo. Por eso está obligado a confiar en su sistema sensorial de electrodos para posicionar su boca sobre la presa. Estimulado el apetito de los tiburones, Kayura conecta el sistema que emitirá impulsos eléctricos. Solo estoy emitiendo 8,8 microamperios. Un estímulo eléctrico muy pequeño, pero suficiente para estimular el campo eléctrico natural que produciría la presa viva de un tiburón. La corriente es tan pequeña que bastarían un par de pilas de AA para mantenerla durante 22 años. Bien, el electrodo 1 está encendido. Es el de la derecha. Ahora veremos si el tiburón se decide a morderlo. Aquí viene, se está acercando. Ah, ese no era el electrodo que estaba activo. Y como hemos visto, se ha acercado a él pero no lo ha mordido. Ahora está volviendo. Está buscando a su presa. Ahí lo tenemos. ¿Lo han visto? Le ha dado un mordisco al electrodo. Se ha visto claramente cómo lo ha mordido. La potencia de la carga eléctrica es solo un poco mayor que la carga emitida por un pensamiento humano, pero suficiente para despertar la voracidad del pez martillo. El pez martillo es siempre más rápido que el tiburón limón de cabeza puntiaguda a la hora de morder el electrodo. El que lo está mordiendo es una cornuda tiburo macho. El tiburón limón sigue nadando en la parte superior del tanque. Para ser justos, habría que decir que este tiburón limón acaba de ser capturado y lleva muy poco tiempo en el tanque. Pero incluso en libertad, la forma del pez martillo le da ventaja sobre los demás tiburones. Si paseas por la playa con un detector de metales y tienes una pantalla grande, cubrirás más terreno que si tienes una pequeña y estrecha. Y eso es lo que ocurre aquí. Comparado con sus competidores, el pez martillo disfruta de una ventaja que le permite cazar de forma más eficaz. Los peces martillo también tienen desventajas. No son tan rápidos como otros tiburones y su enorme cabeza les impide sacar a las presas ocultas en lugares estrechos. Pero la forma de su cabeza, que parece ser que adoptó esa forma debido a una mutación genética, demostró ser una adaptación positiva. Y es posible que el número de peces martillo llegue incluso a aumentar en el futuro evolutivo. El tiburón depredador ha desarrollado la forma perfecta para atacar. Pero ¿qué ocurre cuando tienes que defenderte? ¿Cómo sobrevivir a la matanza en un mundo de asesinos? Esta extraña criatura era desconocida hasta que fue vista por primera vez por un pescador en la costa de Indonesia en los años 90. Parecía un pulpo, pero podía cambiar de forma en un instante y adoptar la forma de cualquier otro animal de su entorno. Al principio, nadie sabía de qué animal se trataba. La primera vez que lo vi me quedé de una pieza. Es imposible imaginarse un animal más espectacular. Nunca había visto nada semejante. El biólogo Mark Norman fue el primer científico en estudiar esta criatura aparentemente sin forma y la bautizó como el pulpo mimético. El pulpo mimético consigue parecerse a un animal vivo que se mueve. Así que coloca todos sus brazos detrás del cuerpo y nada como si fuera un Cebrias fasciatus venenoso. En otros casos, si se siente atacado, mete 6 brazos en un agujero y eleva los otros 2 para aparentar ser una serpiente de mar venenosa que tiene el cuerpo cubierto de rayas. Y si eso no basta, nadará como un pez león venenoso, porque sus brazos cubiertos de rayas parecen las espinas rayadas de este pez letal. Hasta ahora se ha visto al pulpo mimético recrear la forma de 15 especies distintas y Norman no siempre está seguro de a qué animal está imitando.
ha observado a este imitador superdotado nadar en el lecho marino adoptando el aspecto de algo parecido a un pavo peludo con piernas humanas. Cuando ves actuar a un pulpo mimético, resulta difícil interpretar lo que está pasando. Es como interpretar un dibujo en la consulta de un psiquiatra, no sabes lo que es. Así que te reúnes con los buzos que te han acompañado y te pasas la noche discutiendo, intentando descubrir a qué animal imitaba. ¿De dónde ha salido el mejor actor de la naturaleza? Las respuestas empezaron hace 500 millones de años, con los primeros monstruos del mar. Hace 540 millones de años, durante el período cámbrico, la vida explotó en una enciclopedia de formas distintas. De pronto aparecieron toda una serie de formas corporales que jamás se habían visto antes y al mismo tiempo aparecieron partes del cuerpo que jamás habían existido, como las conchas. Lo que impulsó la evolución de las conchas fue el desarrollo de nuevos y mortíferos depredadores. Para que determinadas especies pudieran sobrevivir a sus ataques, tuvieron que desarrollar todo tipo de defensas. El nautilo, con su concha anillada, es un ejemplo de aquellas primeras criaturas, lo suficientemente duro como para desanimar a los pequeños depredadores y con la rapidez necesaria para huir de los cazadores de mayor tamaño capaces de tragárselo entero. La forma del nautilo es muy hidrodinámica. Al expulsar agua puede impulsarse hacia atrás a una velocidad de 25 kilómetros a la hora en ráfagas cortas. Pero había otros moluscos que no eran tan rápidos. Y en los 150 millones de años siguientes, muchos de ellos murieron o desarrollaron una nueva forma para sobrevivir. Estas son sepias. Aparecieron al mismo tiempo que los tiburones hace 400 millones de años. Eran como el nautilo, nacieron desnudas, sin una concha externa. Pero su dura concha interna llamada gibión les ayudaba a propulsarse en el agua. Al tener la concha en el interior del cuerpo y no en el exterior, pudieron esconderse en grietas más angostas. Su cuerpo era muy gelatinoso, lo que les permitía introducirse en agujeros y grietas formados en las rocas, y cazar de forma activa en zonas en las que ningún otro animal había podido cazar antes. Esta ventaja tenía la contrapartida de su indefensión. Al carecer de concha exterior, la sepia desarrolló una asombrosa capacidad para ocultarse de la vista de sus depredadores. La sepia está programada genéticamente para camuflarse en cualquier entorno en el que se encuentre. El biólogo Roger Hanlon ha estado intentando desentrañar los misterios de la sepia y de sus primos los pulpos desde que en el año 1968 descubrió por primera vez cómo cambiaba de color. Es inevitable. Cada vez que creo que he visto algo asombroso, hacen alguna otra cosa que me deja literalmente sin aliento. Incluso en el laboratorio, la sepia es capaz de adaptarse al entorno menos natural que podamos imaginarnos, un tablero de ajedrez. Vamos a introducir un nuevo diseño en el fondo del tanque. Vamos a extenderlo. Ahora tiene un nuevo entorno visual. Estaremos atentos al monitor para ver cómo cambia. Como jamás se había encontrado con nada similar en la naturaleza, la sepia se deja llevar por su primera impresión y cambia de marrón a gris en unos segundos, e incluso llega a formar un rectángulo bastante aceptable en su espalda. Ha visto cuadros blancos más o menos del mismo tamaño que este, e intenta confundirse con su entorno. No es un camuflaje perfecto, pero sí lo bastante bueno como para engañar a un depredador. Hace mucho que los científicos saben que la piel de la sepia cambia como respuesta a las señales que recibe del cerebro, pero hasta ahora nadie sabía con seguridad cómo se transmitían esas señales. La teoría popular defendía la existencia de hormonas químicas en la sangre. Basándose en investigaciones anteriores, el equipo de Hanlon descubrió que la respuesta no era química, sino eléctrica. La piel de la sepia y la del resto de los moluscos está recubierta por dos capas de células productoras de color. Las cromatóforas, las células de la capa superior, presentan un pigmento rojo, amarillo y marrón. Las iridóforas, las células de la capa inferior, no tienen color propio, pero pueden presentarse con varios colores iridiscentes que cambian y brillan dependiendo del ángulo con el que reciben la luz. Cuando la sepia nada, su mente lee la luz cambiante que percibe con la vista, enviando instrucciones eléctricas al sistema nervioso. Cuando las iridóforas cambian con la luz, las células de la capa superior se ajustan al mismo color para coincidir con las iridóforas.
Es realmente asombroso. La suya es una especie de piel eléctrica, ya que contiene millones de pequeñas células pigmentadas que crean la ilusión de que su piel está cruzada por rayas y nubes que van cambiando de color. Este sistema de piel inteligente puede engañar a un depredador de dos maneras: creando un camuflaje muy parecido al color dominante en su entorno, o creando un dibujo que impide el reconocimiento de la forma de la sepia. 200 millones de años más tarde, otro primo de la sepia perdió también su concha y utilizó el mismo truco de piel inteligente para esconderse. El pulpo. A diferencia de la sepia, el pulpo no tenía ningún hueso, era puro músculo flexible. El cuerpo más elástico que existía en el planeta. Casi podríamos considerarlos animales líquidos. Es como si fueran de plástico. Pueden cambiar constantemente la posición de sus brazos en relación al cuerpo. Pero lo más asombroso es su piel. Puede cambiar de color hasta en los más mínimos detalles. Es como si fuera una piel de alta definición. También puede cambiar de forma. El pulpo puede empujar su piel hacia afuera y formar pequeñas protuberancias que le permite imitar la forma de unos escombros, el coral o unos arrecifes. El pulpo se esconde para defenderse de los depredadores y se oculta cuando quiere cazar. En estas imágenes vemos cómo un pulpo acecha y luego ataca a un cangrejo. Como hemos visto antes, un recientemente descubierto pulpo mimético indonesio cuenta con una habilidad añadida, la capacidad no solo de confundirse con su entorno, sino la de asumir la forma de depredadores temibles. No creo que aprendan este comportamiento mientras crecen, creo que es memoria evolutiva. El biólogo Mark Norman cree que esta capacidad de mimetismo evolucionó hace unos 50 millones de años, cuando el pulpo abandonó la seguridad de los arrecifes de coral en busca de nuevas fuentes de comida y llegó a las aguas de poca profundidad y de fondo arenoso de la costa indonesia, donde ni siquiera un pulpo puede esconderse. Cuando nadas en esta zona, percibes que no hay ninguna protección, no hay arrecifes ni corales. Sería como intentar confundirse con una hoja de papel en blanco, y los únicos animales que salen durante el día en esta meseta submarina arenosa están cubiertos de espinas o son venenosos. Para el pulpo mimético, la otra cara de la moneda de la ley del más fuerte era la muerte a la que estaban condenados los malos actores. Ningún depredador le permitiría a un mal actor sobrevivir más de 3 minutos. Estos animales han desarrollado una capacidad de mimetismo extraordinaria porque les iba en ello la vida. Mientras la vida en la Tierra empezó en el mar, había una nueva frontera esperando a ser conquistada. Las primeras criaturas con forma de pez pasaron a tierra firme hace unos 400 millones de años. Era necesario que su forma evolucionara si querían tener alguna posibilidad de supervivencia. ¿Qué ocurre si depositamos un pez sobre la tierra? Se queda tumbado de costado. El zoólogo de Harvard, Faris Jenkins, lleva décadas buscando fósiles de los primeros animales que vivieron en tierra firme. A diferencia de los peces, todos tenían extremidades. Si unos evolucionaron de los otros, ¿dónde está el eslabón perdido? Jenkins se unió a un grupo de paleontólogos que buscaba ese eslabón en un punto remoto del norte de Canadá. En el año 2004, tras 6 años de excavaciones, encontraron lo que buscaban, el fósil de un pez que empezaba a convertirse en un animal de tierra firme de 4 patas. Nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo que nadie había visto de forma completa hasta entonces. No hay duda de que este espectacular hallazgo es un pez. Pueden verse los huesos que sostenían las branquias que aún conservaba este animal. Es un pez porque, cuando observas el cuerpo que está detrás de la cabeza, ves que está cubierto de escamas. Pero si le damos la vuelta, el fósil nos revela algo sorprendente. Por primera vez, tenemos un animal vertebrado con una separación nítida entre la cabeza y el cuerpo, lo que puede llamarse un cuello. ¿Y para qué sirve un cuello? Para vivir en tierra firme, ningún pez tiene cuello. Solo tienen cuello los animales que viven en tierra firme.
Naturalmente, en el agua un pez puede orientar todo su cuerpo y por consiguiente su cabeza en la dirección que desee. Y puede hacerlo con una enorme facilidad. Pero un animal anfibio, un animal que ha empezado a vivir en tierra firme, no puede mover su cuerpo con tanta rapidez. Y a la hora de comer, a la hora de cazar, necesita mover la cabeza en dirección a la presa. Y por tanto, la existencia del cuello resulta imprescindible. Encontraron una revelación incluso más sorprendente en los extraños apéndices de la criatura, encontrados separados del cuerpo, pero perfectamente conservados. A lo largo del extremo inferior de la extremidad hay una serie de pequeños elementos llamados radiales. Generalmente suele haber unos 8. Y los de este animal ya estaban empezando a tomar la forma de unos dedos, lo que significa que esta extremidad acabaría siendo una mano. Esta es la primera prueba de transformación entre una aleta y una extremidad. Este es, de hecho, un eslabón perdido. El equipo bautizó su increíble hallazgo con un nuevo nombre, Tiktaalik, una palabra de la lengua de los inuit que significa pez grande de aguas poco profundas. Hace unos 375 millones de años, Tiktaalik abandonó el agua y cambió para siempre la forma de la vida en la Tierra. Aquí estaba el origen de nuestras manos, pies, muñecas y cuello. Con el paso del tiempo, sus descendientes serían los ancestros de todos los vertebrados que conocemos en la actualidad, incluyendo al hombre. Este es el comienzo de una de las historias evolutivas más grandes de todos los tiempos. Millones de años después, las extremidades primitivas que son visibles por primera vez en Tiktaalik acabarían desarrollándose en reptiles, aves, anfibios y mamíferos como nosotros. Mamíferos cuyos cuerpos se estirarían, aplastarían y retorcerían, adoptando miles de variaciones, todo con un objetivo, la lucha por la supervivencia. Los mamíferos como nosotros evolucionaron por primera vez hace unos 125 millones de años. Una vez establecida, la forma general de nuestro cuerpo ya no volvió a cambiar. Todos los mamíferos comparten una forma de esqueleto básica, una columna vertebral, extremidades delanteras, extremidades traseras, una cabeza en la parte superior del cuerpo y una cola. Pero aunque todos los mamíferos tienen en general la misma forma, hay muchas variaciones, algunas de ellas únicas y otras incluso extrañas. Esto es un topo estrellado, llamado así por el extraño órgano en forma de estrella de 22 puntas que tiene en la cara. Es un animal que tiene una forma muy extraña. Si le miras a la cara ves toda una serie de apéndices alrededor de la nariz. Ken Catania estudia al topo estrellado en la Universidad Vanderbilt de Nashville. Cuando lo analizas con detalle, el misterio se acrecienta porque no existe ningún animal parecido en el mundo. Te preguntas si el topo estrellado proviene de Marte o de algún otro planeta. ¿Cómo evolucionó así? Aunque este extraño topo fue identificado por primera vez hace más de 100 años, los científicos nunca han logrado entender el propósito de su forma. Los topos son casi ciegos, y la teoría más difundida afirma que el órgano en forma de estrella cumple una función similar a la de la cabeza de un pez martillo. Es una antena de radar que los orienta en los túneles y les guía hacia sus presas, pero Catania descubrió que esa teoría era errónea. En realidad es una superficie cubierta de piel y llena de receptores táctiles. Está repleta de decenas de miles de órganos diminutos que utiliza para tocar y sentir. El topo estrellado vive toda su vida en un laberinto de túneles subterráneos donde la competencia por la comida es feroz. De hecho, hay muchas otras especies de pequeños mamíferos que utilizan esos mismos túneles. Las decenas de miles de órganos sensibles al tacto pueden localizar las pequeñas fuentes de comida con una precisión y velocidad increíbles. De hecho, figuran en el libro Guinness de los récords por la rapidez con la que pueden detectar algo y comérselo. Una vez que tocan algo, tardan 2 décimas de segundo en metérselo en la boca, tragárselo y seguir buscando. Para conseguir la nutrición necesaria para sobrevivir, el topo estrellado necesita estar comiendo casi constantemente, y su órgano sensorial en forma de estrella se lo permite. Pero, ¿cuál fue su origen? La piel no se conserva en los registros fósiles, así que Catania se basa en el análisis del embrión de un topo estrellado porque el desarrollo del embrión es, en parte, una repetición del pasado evolutivo.
Lo que observamos en el desarrollo embrionario es que estos apéndices van tomando forma en un lado de la cara y luego, poco después de nacer, se proyectan hacia adelante. La mayoría de animales desarrollan sus apéndices, los brazos por ejemplo, de forma diferente. Los apéndices existen en una gran variedad de animales. Generalmente todos se forman a partir de un crecimiento de la pared corporal que se va extendiendo por toda la superficie de la piel. El escáner del embrión del topo sugiere que hace millones de años la cara del topo desarrolló bandas de piel sensible. Con el tiempo, las bandas pasaron de estar situadas en un lado de la cara a agruparse en la punta de su hocico. Posteriormente, se proyectaron hacia adelante como un plátano hasta adoptar la forma de estrella actual. Esta es una secuencia de desarrollo completamente extraña. Podría alegarse que la ingeniería biológica utilizada ha sido poco eficaz, pero son estas situaciones las que te proporcionan algunas de las pruebas más sólidas a favor de la teoría de la evolución. Si empiezas de la nada y creas algo, lo creas de la forma más perfecta posible. Pero si es necesario cambiar las cosas gradualmente a partir de una serie de piezas ya existentes, generalmente el resultado suele ser algo que funciona, pero que podría haberse hecho mucho mejor. Los animales terrestres continuaron desarrollándose de forma diversa. Finalmente, varias especies se evolucionaron en una dirección que les hizo volver al agua. Parece ser que la naturaleza incorporó cambios en su forma corporal que no resultaron satisfactorios. Algunas partes del cuerpo, diseñadas para la vida terrestre, cambiaron de forma a lo largo de millones de años para que sus dueños volvieran a vivir al agua. Uno de los primeros mamíferos que volvió al mar fue el ancestro del actual ornitorrinco. El ornitorrinco tiene un gran pico parecido al de las aves, pero no es un ave. Tiene una extraña espuela que le sale del tobillo y que utiliza para inyectar veneno. Tiene unos huesos muy extraños que le salen de la pelvis. Tiene una piel peluda muy densa. Es un animal de aspecto muy extraño. Cuando descubrieron al ornitorrinco pensaron que era un fraude. Cuando enviaron un ejemplar al Museo de Londres pensaron que lo habían creado con partes de distintos animales. El ornitorrinco cambió de forma por completo para poder sobrevivir a los retos que le presentaba su entorno. Si observamos el pico del ornitorrinco, descubrimos que lo utiliza para encontrar comida en el lecho fangoso de los ríos. Utilizan sus patas palmeadas para nadar. Si nos fijamos en su piel cubierta de denso pelo, vemos que le sirve como aislante cuando nada. Todas las partes del cuerpo de un animal cumplen una función, si no la selección natural las habría eliminado. Otros mamíferos regresaron al mar más recientemente y transformaron su cuerpo de forma incluso más radical que el ornitorrinco. Este mamífero, que parece un cruce entre un perro, una rata y un ciervo, volvió al mar hace unos 40 millones de años y transformó su cuerpo por completo. ¿Sabía el capitán Ahaba que a quien perseguía era a Moby Khan? Desde sus lejanos orígenes de hace 190 millones de años, los mamíferos se han extendido por todos los rincones de la Tierra, cambiando de forma para adaptarse a su entorno. Pero es posible que ninguna de las más de 5.000 especies de mamíferos que existen en la actualidad haya experimentado una transformación más extrema que el Pachycetus. Tiene un aspecto que parece un cruce entre un perro y una rata, pero genéticamente está más cercano a un hipopótamo. Este mamífero terrestre empezó su nuevo viaje hace unos 50 millones de años, cuando volvió al mar. Tenían extremidades delanteras y traseras y caminaban sobre la tierra. Y cuando se pasaron al entorno acuático y empezaron a pasar más y más tiempo en el agua, perdieron gradualmente la necesidad de contar con esas extremidades. Las delanteras se convirtieron en aletas y las traseras se perdieron. El resultado, millones de años después, fue la ballena, un animal marino de inmenso tamaño que aún sigue conservando sus raíces mamíferas. Las ballenas de la actualidad siguen siendo mamíferos de sangre caliente, respiran aire a través de sus pulmones, amamantan a sus crías con leche de sus gigantescas glándulas mamarias e incluso les crece el pelo.
50 millones de años más tarde, el esqueleto de esta ballena azul de 26 metros revela claramente los vestigios de las patas del Pachycetus. Los huesos de los dedos se han fusionado para crear una aleta, como si fuera una mano enfundada en una manopla. Mientras las ballenas encontraron un hogar mejor en el mar, la mayoría de los mamíferos siguió en tierra y sus cuerpos continuaron evolucionando para adaptarse al medio. Una compleja combinación de factores moldeó sus cuerpos. Como el de las jirafas, con su para nosotros ya familiar pero todavía misterioso largo cuello. Darwin señaló que la jirafa tiene el cuello largo porque se alimenta de las hojas de las copas de los árboles. Pero su cuello no tendría que ser tan largo porque en ese caso sus crías jamás llegarían a la edad adulta. Hay comida suficiente para que puedan alimentarse a menos altura, así que ¿cuál es el origen de su largo cuello? Por lo que sabemos, hay 3 razones que explican la longitud de su cuello. Nikos Solounias, profesor de anatomía del Instituto de Tecnología de Nueva York, reconoce que el poder llegar a las hojas de las copas de los árboles es un factor que explica el cuello de la jirafa. Para que su cuello funcione, la jirafa ha desarrollado el corazón más poderoso de la naturaleza. La distancia entre el corazón y la cabeza de la jirafa es tan grande que necesita un sistema de circulación sanguínea especial para impedir que se desmaye por culpa de los cambios en la presión sanguínea cada vez que baja la cabeza. Para seguir bombeando la sangre con normalidad, el corazón de la jirafa ha desarrollado un tamaño enorme. Es 25 veces más grande que un corazón humano. En el año 2001, los científicos descubrieron una segunda ventaja que explicaba la longitud del cuello de la jirafa: la comunicación. En un gesto llamado lanzamiento de cabeza, la jirafa suele inclinarse hacia atrás mientras mantiene su posición. Este está acompañado por unas vocalizaciones de tan baja intensidad que no son perceptibles por el oído humano. Son unos infrasonidos también utilizados por elefantes y rinocerontes. Y sabemos que las otras jirafas están escuchando porque giran la cabeza en su dirección o mueven las orejas. Solounias afirma que el cuello de la jirafa pudo haber evolucionado hace 8 millones de años debido a la superpoblación de su entorno natural. En aquellos tiempos, en los bosques y las sabanas había 3 o 4 veces más especies de animales que ahora. Por ejemplo, había entre 6 y 7 especies de cebras en vez de una. Había 7 u 8 especies de rinocerontes en vez de una. Y también había muchísimos antílopes. Así que fueron unos tiempos muy ruidosos. Por encima del estruendo, las jirafas se aprovecharon de la evolución de sus torres telefónicas personales para conseguir una señal libre de interferencias. Y aún hay un tercer factor. Las jirafas utilizan sus cabezas para pelear. Las jirafas macho utilizan la cabeza como si fuera un garrote flexible. Hacen oscilar el cuello y golpean con fuerza a su oponente con la cabeza para marcar su territorio. Y quien gana es quien consigue más hembras. Como las jirafas con cuellos más largos y poderosos tenían más posibilidades de conseguir hembras y aparearse, con el transcurso del tiempo la jirafa desarrolló un cuello cada vez más largo. Pero los cuellos largos tenían un peligro. Hubo un tiempo en el que los cuernos de la jirafa eran largos y afilados como los de sus primos los antílopes. Cuando la jirafa empezó a desarrollar esa estrategia de lucha, el cuello se fue haciendo más largo y sus cuernos podían matar al oponente. Entonces la evolución transformó esos cuernos y los hizo más romos. Ya no podían matar al oponente porque aunque la lucha es un factor fundamental en la vida de los animales, la evolución no favorece el hecho de que un animal pueda matar a otro de su misma especie. Solo los humanos nos matamos entre nosotros. Desde el punto de vista de la evolución, el sexo, atraer a una hembra y reproducirse, es la clave de la vida. La necesidad que tienen los machos de exhibir sus poderes para atraer a las hembras ha causado la evolución de una variedad increíble de formas. Algunas, como las del pavo real, son bellas. En otros casos, nos cuesta ver su atractivo. Esta es la mosca pedunculada. Aunque esto puedan parecer unas antenas, es en realidad la cabeza del insecto.
Su cerebro está en el interior de estos pedúnculos y sus ojos están situados en los extremos. Jamás habríamos pensado que pudiera existir algo así en el mundo si no lo hubiéramos visto, porque tienen una cabeza muy extraña. El biólogo Gerald Wilkinson considera a los insectos como un libro abierto para estudiar la evolución. Los insectos son grandes sistemas para explorar las formas y la evolución, porque han desarrollado una increíble variedad de formas con estructuras que les salen de la cabeza o con extraños cuernos que les salen del cuerpo. En su laboratorio de la Universidad de Maryland, Wilkinson cría miles de moscas pedunculadas. El tamaño de los machos varía, y Wilkinson ha descubierto que, en su caso, el tamaño sí importa. Generación tras generación, las hembras prefieren aparearse con los machos que tienen unos pedúnculos más largos. Un comportamiento sorprendente, porque los pedúnculos largos parecen limitar la capacidad de supervivencia de la especie. Con los pedúnculos es más difícil acelerar o maniobrar cuando estás volando, y en consecuencia, no es fácil entender qué ventaja puede tener una mosca colocando sus ojos en los extremos de esos pedúnculos. Wilkinson examina el embrión o larva de una mosca macho intentando aislar los genes en el momento en el que se forman los ojos, la cabeza y el cerebro. Para encontrar los genes que afectan a la cabeza, tenemos que encontrar el tejido que posteriormente se convertirá en la cabeza. Y ese tejido se empieza a formar en la fase larvaria. Aislando los pedúnculos cuando se forman en el embrión, Wilkinson descubrió la diferencia entre ellos. Las moscas con pedúnculos cortos carecen de cromosoma vital para producir machos. No pueden tener hijos, solo hijas. La mosca de pedúnculos cortos es la exterminadora de la especie. Si no hubiera algún proceso que impidiera su reproducción, la mosca de pedúnculos cortos podría conseguir la desaparición de la especie, porque se quedaría sin machos y solo habría hembras. Puede que el pedúnculo largo nos parezca extraño, pero para una mosca hembra es un indicador claro de que se trata de la mejor opción para el apareamiento. Lejos de estar en peligro, la mosca de ojos pedunculados es un éxito evolutivo. Por eso, durante los últimos 50 millones de años, esta mosca ha aparecido en los registros fósiles con el mismo aspecto que tiene hoy. Su extraño aspecto es la clave de su éxito. A lo largo de millones y millones de años, las formas de los animales se crean y desaparecen. Las que tienen más éxito perduran, por muy extrañas que nos parezcan. Cuellos raros, orejas increíbles y una piel casi libre de pelo. Bienvenidos al extraño mundo de los humanos. No somos más raros ni singulares que un topo estrellado. La vida lleva 3.000 millones y medio de años desarrollándose con éxito en el planeta Tierra. La forma de cada organismo es el resultado de múltiples factores. También el cuerpo humano ha sido moldeado por la necesidad evolutiva de crear una forma única. El pez martillo, el cuello de las jirafas, todas esas cosas nos asombran y nos parecen peculiares, pero no son más peculiares de lo que lo somos nosotros. Los humanos tenemos una forma muy peculiar dentro del mundo animal, una forma única. Ningún otro animal tiene un aspecto ni siquiera similar al nuestro. El trabajo del anatomista Bruce Latimer se centra en la evolución del cuerpo humano. Latimer cree que nuestra forma actual es el resultado de un cambio de comportamiento experimentado por nuestros ancestros, caminar erguidos. Yo diría que llevamos caminando erguidos al menos entre 4,5 y 5 millones de años. El ser humano es un animal bípedo que al caminar se apoya en un pie cada vez. Por lo que sabemos, esa es una forma de moverse muy diferente a la del resto de los animales. Ningún mamífero, excepto nosotros y nuestros ancestros inmediatos, ha intentado experimentar con este tipo de locomoción. Latimer cree que los protohumanos empezaron a caminar erguidos para tener las manos libres y poder llevar comida, lo que les facilitaría la alimentación de sus hijos. Latimer opina que las manos libres posibilitaron el desarrollo de las herramientas, lo cual condujo a la comida cocinada, y llevó consigo una mejora de la nutrición y por consiguiente un aumento del tamaño del cerebro.
Eso nos permitió extendernos por el mundo. Y todo a raíz de un simple cambio de postura al caminar, un cambio que modificó nuestro cuerpo, empezando por la columna vertebral. Esto es un gorila hembra. Como vemos, su columna está básicamente recta. Para acomodarse a la biomecánica de la nueva forma de locomoción, la columna se transformó en el transcurso de millones de años en un hueso alargado con 4 juegos de curvas. Ningún otro mamífero tiene una lordosis lumbar en la espalda baja. El motivo por el que la desarrollamos nosotros es porque no podíamos bloquear el canal del parto. Para mantenerlo abierto teníamos que tener el sacro inclinado, como lo tenemos ahora. Debido a eso, nuestra cabeza estaba situada en la parte delantera del cuerpo y como así es muy difícil caminar, teníamos que crear una curva. Es la curva que forma el hueco que presenta nuestra espalda baja. Una vez conseguido eso y para que nuestro torso estuviera situado encima de nuestra cadera de una forma equilibrada, tendríamos que inclinarnos mucho hacia atrás. Por eso pusimos otra curva en la dirección opuesta. Eso obligaba a la cabeza a sobresalir demasiado por la parte delantera y para equilibrar esa postura pusimos otra curva aquí en el cuello. Una columna más larga y curvada. Unas rodillas más juntas y menos anchas que la cadera. Un pecho fuerte. Todo eso fue el resultado de un esfuerzo muy concreto desarrollado a lo largo de millones de años para poder caminar. Algo que aún hoy no resulta fácil aprender. No aprendemos a andar bien hasta que no tenemos 8 o 9 años de edad. Si nos fijamos veremos cómo los niños pequeños no andan como un adulto. Se necesita bastante tiempo para desarrollar la capacidad neuromuscular necesaria para andar correctamente. Otro ejemplo es que los niños ciegos no se ponen de pie de forma espontánea. Hay que enseñarles a ponerse de pie. Es ciertamente un comportamiento aprendido. Los científicos continúan intentando comprender los rudimentos de lo que a la mayoría de nosotros nos parece muy sencillo. Desde el año 1990, científicos e ingenieros trabajan en un laboratorio de robótica de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, intentando recrear un robot de proporciones humanas que pueda caminar libremente. El cuerpo humano es una máquina increíblemente compleja. Tenemos más de 600 músculos y todavía no entendemos completamente cómo caminamos y corremos. Por consiguiente, creamos robots menos complejos para intentar entender cómo andamos. Los resultados... Teníamos muchos problemas y, con frecuencia, el robot no funcionaba. Los pies son bastante pequeños, así que el robot siempre corre el riesgo de caerse. Mientras los intentos del ser humano por caminar erguido han influido en la forma de nuestro cuerpo, algunos otros animales también decidieron caminar sobre 2 patas. Algún dinosaurio, como el tiranosaurio, también evolucionó para poder andar sobre 2 patas. Y en la actualidad, unas descendientes de los dinosaurios, las aves no voladoras, también lo hacen. Capaz de alcanzar velocidades de hasta 100 km por hora, el avestruz, un ave bípeda no voladora, es el ave más veloz de la Tierra, capaz de correr más rápido que depredadores como el león, gracias a la potencia de sus largas patas. Los flamencos también se alimentan sobre 2 patas en las aguas pantanosas, consiguiendo así que no se mojen sus plumas. Pero el ser humano tiene otro compañero bípedo entre los mamíferos, el canguro. La forma de los canguros es realmente extraña. Tienen unas patas traseras realmente fuertes, unas extremidades delanteras muy cortas y pequeñas al estilo del tiranosaurio y una gran cola. Cuando se mueven lentamente caminan apoyándose en sus 5 extremidades. Caminan apoyándose al mismo tiempo en sus extremidades traseras, en las delanteras y en la cola. Pero cuando quieren ir rápido recogen sus extremidades delanteras y saltan y rebotan. Y utilizan su cola para mantener el equilibrio mientras recorren saltando las llanuras de Australia. Las llanuras del interior de Australia son enormes y es posible que los canguros hayan desarrollado sus grandes patas para recorrerlas. El canguro evolucionó hace 50 millones de años a partir de marsupiales como la zarigüeya. Los primeros animales similares al canguro se desarrollaron hace 30 millones de años. 5 millones de años después, el canguro ya estaba muy evolucionado. El movimiento a base de saltos depende de unos tendones elásticos situados en las extremidades traseras. Por eso el canguro gasta muy poca energía cuando se mueve, algo esencial para la supervivencia en grandes extensiones de terreno. Los canguros se dicen, salgamos a buscar comida. Entonces empiezan a andar y recorren 100 kilómetros hasta que llegan a un nuevo lugar donde encuentran comida. La forma del cuerpo ha evolucionado hasta moldearse perfectamente a su entorno. De lo contrario, no habría sobrevivido. Y aunque andar a saltos puede ser la forma más eficaz que tiene un mamífero para caminar, no es probable que otras especies sigan el ejemplo del canguro.
No es cuestión de que los caballos vean cómo andan los canguros, decidan orientar su evolución en ese sentido y empiecen a saltar sobre sus cuartos traseros. La selección natural no funciona así. Lo más probable es que fuera la suerte la que hiciera que el canguro se preadaptara a empezar a utilizar esa forma de locomoción. Pero ahora que ya la dominan, son capaces de moverse empleando menos energía que cualquier otra criatura. Desde las llanuras del interior de Australia, al fondo del mar o al cielo, cada animal le debe la forma de su cuerpo al poder de la evolución. En el transcurso de millones de años han moldeado sus extremidades, sus cabezas y sus conchas, hasta adoptar una forma que les permita sobrevivir. La vida sobre la Tierra avanza hacia los 4.000 millones de años y la forma de los animales continuará evolucionando.